Sin más, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Ezequiel. Ezequiel, por favor, vamos a estar considerando el versículo 14 del versículo 12 al 23. Y quisiera que entendiésemos juntos hoy la realidad de que nada podrá parar el juicio de Dios. Nada podrá parar el juicio de Dios. Saben, en estos versículos nos vamos a dar cuenta de que llega un punto en donde Dios juzga a este planeta, juzga a un país, juzga a una persona por su pecado. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de misericordia, es lento para la ira, dice la Biblia, y grande en misericordia. Sabemos que la Biblia dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero hay un momento en el cual Dios tiene que juzgar. Hay un límite que colma el punto en donde Dios va a tener que traer juicio. Y nada puede parar ese juicio. Es imparable. Y quiero que noten conmigo en estos versículos del 12 al 23, en el capítulo 14 de Ezequiel, cómo es verdad que el juicio de Dios es imparable. En primer lugar, vean conmigo en el versículo 12 y 13. Dios siempre tiene una razón para juzgar. Siempre tiene una razón. Dios es un Dios razonable. Y aquí está la razón, vean conmigo, versículo 12, Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová. ¿Palabra de quién era? De Jehová. Y le dijo, hijo de hombre, cuando la tierra, escucha esto, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente. La Biblia de las Américas dice, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad. La Nueva Versión Internacional dice, si un país peca contra mí y persiste en su infidelidad. Aquí la frase rebelándose perfidamente. Quiere decir, hermanos, que el pueblo de Israel ha sido desleal. Han cometido traición. Han quebrantado la fe que tenían para con Dios. Le han dado la espalda por completo a Dios. Y Dios dice aquí que cuando un país peca contra Él, entonces va a traer juicio. De manera personal, hermanos, nosotros sabemos, como dice el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Hebreos también dice, se ha declarado para el hombre que muere una sola vez y después de esto, el juicio. Todos vamos a enfrentar el juicio de Dios. Pero la pregunta que tenemos es, yo, tú, nosotros, ¿somos leales a Dios? ¿Somos fieles a Dios? ¿Estamos con Dios? Nosotros necesitamos entender, hermanos, que Dios tiene una razón para juzgar a este pueblo de Israel, y han sido desleales. Han sido infieles, han pecado contra Dios. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, la muerte viene sobre ellos. Quiero que noten algo interesante. Del versículo 13 al 20 nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que Dios es justo en sus juicios. Tiene una razón poderosa para juzgarlos, y es su infidelidad. Han pecado contra Él. Pero ve cómo Él es justo. Dice versículo 13 y 14. Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, ¿qué va a enviar Dios, hermanos? Hambre.
y cortare de ella hombres y bestias. Versículo 14 dice, si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. ¿Los conocen? Ellos, escucha esto, por su justicia librarían a todo el pueblo de Israel. ¿Así dice, hermanos? No, nota una vez más. Si estuvieran Noé, Daniel y Job en medio de ustedes, ellos por su justicia librarían, escucha esto, únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Quiero que noten eso. Solo ellos 3 se salvarían, porque ellos son justos. Ahora, vean el versículo 15 al 16. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, en primer lugar, si mandare hambre. Ahora, si trajese fiera sobre la tierra, y la asolaren, y quedara desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, escucha versículo 16. Y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, escucha esto, ni a sus hijos, ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados. Hermanos, los hijos de Noé, Daniel y Job, ¿se salvarían por la justicia de ellos? No. Escucha, ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. Ahora, lo interesante de esto, hermanos, es que ahí dice bestias feroces. ¿Bestias qué? Feroces. En un momento más vamos a ver lo que Dios puede hacer en cuestión del reino animal. Pero sigamos con esta trama, hablando de la justicia de Dios. Él tiene una razón y es el pecado, pero aquí, en este segundo asunto, nos está mostrando que Dios es justo. Vean conmigo en el versículo 17 y 18. O si yo trajere espada, escucha, hambre, fieras, y ahora dice espada, o sea, guerra, sobre la tierra o sobre el país, y dijere, espada, pasa por la tierra, e hiciere cortar de ella hombres y bestias. 18. Y estos 3 varones, ¿quiénes son? Noé, Daniel y Job. Estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. Y por último, vean conmigo el 19 y el 20. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, hambre, fieras, guerra, y ahora pestilencia, pestes, plagas, y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Está hablando ahora de los hijos e hijas del pueblo. Ellos, por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Solamente sus propias vidas. Dios aquí, hermanos, está diciendo que Él es justo. Dios menciona a estos 3, Noé, Daniel y Job. ¿Qué sabemos de ellos? ¿Qué es lo que sabemos de los 3? Vayan conmigo, por favor, a Génesis capítulo 6. Veamos primero a Noé. Noé, un personaje que todos conocemos por el diluvio. Pero la pregunta aquí es, ¿qué singularizó a este hombre? Que también fue característico de los otros 2. Génesis capítulo 6, por favor, versículo 9. Dice Moisés allí, estas son las generaciones de Noé. Escucha esto, Noé, varón, justo. Ahora escucha lo siguiente, ¿cómo era él en sus generaciones, hermanos? ¿Cómo era? Perfecto. ¿Y cómo caminaba Noé, hermanos? ¿Con quién? Con Dios. Era justo, era perfecto y caminaba con Dios.
Dios dice, yo tengo una razón para juzgar al pueblo de Israel. Han pecado contra mí, son infieles. Y si Noé estuviese aquí, porque Noé está muerto, en ese momento que Ezequiel está recibiendo esta revelación, Noé está muerto y Dios dice, si Noé estuviese aquí, justo, perfecto y un hombre que caminó conmigo, de todos modos mataría a los infieles. Pero solamente Noé viviría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acaso no fue lo que le pasó cuando estaba vivo en sus días? ¿Qué hay de común? Cuando Noé estaba en la tierra, vivito y coleando como tú y yo, Dios dijo, voy a destruir esta tierra con agua porque han pecado contra mí. Y el único que fue fiel a Dios se llamó Noé. Y dice la Biblia que él con temor preparó el arca para salvar su familia. Con temor preparó el arca para salvar su familia. Pregunta cristiano, ¿se salvó? Sí. ¿Dios es justo? Dios es justo. Si un impío decide ser infiel a Dios, darle la espalda a Dios, Dios le da la espalda. Y Dios lo juzga por su pecado. Pero si una persona como Noé piadosa decide caminar con Dios, estar con Dios, Dios lo salva. Vayan conmigo a Daniel capítulo 6, por favor. Vamos a hablar ahora de Dani. Ahora Daniel está vivo en este momento. Ezequiel fue contemporáneo de Daniel. Todo mundo sabe quién es Daniel. Han escuchado de Daniel. Daniel ha hecho impacto durante los días de Ezequiel y el pueblo de Israel mientras son conquistados por Babilonia. Daniel capítulo 6, por favor. Quiero que vean conmigo algo que caracterizó también a Daniel, que es común a lo que leímos de Noé. Daniel capítulo 6, versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Escucha esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. La única manera es si hallamos contra él acusación en relación con la ley de su Dios. Para poder atraparlo tenemos que usar lo que él hace en relación a su Dios. ¿Y qué es lo que Daniel hacía 3 veces al día, hermanos? Oh, gloria a Dios que dijeron oraba. Yo pensé que iba a decir comer. Oraba 3 veces al día. Y tuvieron que crear una ley en contra de la oración a Dios para poder agarrarlo en alguna movida. ¿Acaso no es espectacular este varón, hermanos? Y ustedes saben que él fue un hombre de Dios. Vayan conmigo, por favor, a Job, capítulo 1. Vamos a hablar ahora de Job, otro personaje que está muerto para el momento en que eso se está escribiendo. El único que está vivo es Daniel. Pero lo interesante es que Noé, Daniel y Job están en la misma línea. Porque Dios es justo, hermanos. Vean Job capítulo 1, versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 gloriosas características que todos nosotros deberíamos tener. ¿Hay algún perfecto aquí?
aunque sea por fe. ¿Sí? ¿Cuántos perfectos sabemos aquí? Gloria a Dios. Rectos, temerosos de Dios, apartados del mal. Vean el versículo 8, por favor. Este es Dios. Dios está hablando. Y está hablando con Satanás. Y le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay, escucha lo que Dios dice, no hay otro como él en la tierra. Pregunta, si Dios dice que no hay otro como él en la tierra, ¿habrá otro como él en la tierra? La respuesta es no. Escucha ahora lo que dice Dios de él. Varón, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pregunta, cristianos, ¿ustedes creen que él era así? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo sé que era así? Yo no lo conocí, pero tengo evidencia de que él era así. ¿Saben cuál es la evidencia? El testimonio de Dios mismo. Y si Dios lo dice, es lo que es. Entonces Dios le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, si Noé estuviera aquí, si Daniel estuviera aquí, si Job estaría aquí, los únicos que se salvarían son ellos tres. Estos tres hombres, hermanos, fueron probados. Ustedes y yo a veces consideramos que las pruebas o las tribulaciones o los problemas de la vida son malos. Pero ¿saben que todos esos problemas son buenos, hermanos? ¿Cuántos ya se dan cuenta que los problemas en la vida son buenos? ¿Qué razón tenemos para los problemas en la vida? La razón principal que la Biblia dice es para ver si somos o no somos fieles a Dios. Si es necesario, vas a tener que pasar por varias pruebas. ¿Para qué? Para que tu fe sea probada. Y cuando una persona aquí en la tierra es probada, es zarandeada de una y mil maneras, y se sostiene fiel a Dios, hermanos, y se mantiene aferrado a Dios, pase lo que pase, es una persona como Noé, como Daniel y como Job. ¿Acaso no ellos tres fueron probados, hermanos? Imagínate que un día viene y te dicen, ¿sabes qué? Si no dejas de orar, te vamos a echar al pozo de los leones. ¿Cuántos dejarían de orar? O es probable que mejor ni oran, ¿verdad? O no oramos. Daniel oraba 3 veces al día, hermanos. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Y vinieron y le dijeron, ¿sabes qué? Si tú no dejas de orar, te vamos a echar al pozo de los leones. Ustedes recuerdan a los amigos de Daniel, ¿verdad? Que no se incline ante esta estatua, lo vamos a echar al horno de fuego. Pregunta, cristianos, ¿se inclinaron ellos ante la figura? ¿Terminaron en el horno de fuego? Pero ¿saben que la Biblia dice que cuando ellos salieron del horno de fuego ni aún molían? ¿Y qué pasó con los que los echaron al horno de fuego, hermanos? Se quemaron. Porque estaban tan enojados que le pusieron más gas al asunto. Estaba más caliente de lo común. Y hermanos, los leones estaban allí hambrientos. Y eran leones. Y sin embargo, fue librado Daniel. Noé fue librado. Job, hermanos, Job fue librado. ¿Acaso no, familia? Y pasó por cosas crueles. Si ustedes han estudiado la vida de Job, concuerdan conmigo de que él pasó por cosas muy crueles. Cosas que quizás si tú y yo pasásemos no sobreviviríamos. Y sin embargo, hermanos, los tres fueron declarados por Dios ser hombres justos, perfectos, temerosos, apartados del mal. Fueron hallados fieles en los momentos cruciales de sus pruebas. Nunca se apartaron de Dios. Pero algo que los tres tampoco pudieron hacer, hermanos, que Dios no va a hacer tampoco,
y es salvar a los impíos. ¿Estás conmigo? Pregunta, cristianos, ¿Noé predicó? ¿Noé testificó de lo que venía? Y sin embargo, él no pudo salvar a nadie, hermanos. Solo pudo salvarse a sí mismo y a su familia. Daniel, hermanos, no pudo detener que el imperio babilonio llegase y tomase a todos cautivos y matase y destruyese a Jerusalén por completo. Siendo que él era un hombre de oración, siendo que él era un hombre que intercedía por su pueblo, siendo que él era un hombre fiel a Dios, él no pudo detener el juicio contra los impíos de su tiempo. Job. ¿Ustedes creen que Job amaba a sus hijos? ¿Habrá prueba de que él amaba a sus hijos, hermanos? ¿Hay prueba? ¿Qué hacía por sus hijos? Holocaustos. Pero cuando llegó el momento de la prueba, hermanos, cuando el diablo tomó la situación en sus manos, después de que Dios le da permiso, Job, con todos sus holocaustos y con toda su vida perfecta y su vida temerosa ante Dios, ¿pudo detener que sus hijos muriesen? ¿Pudo parar eso, hermanos? No pudo. No pudo, hermanos. ¿Y qué podemos concluir de esto? Lo siguiente, hermanos. La fe que tú tienes en Dios, la fe que tú tienes en Dios y tu fidelidad a Dios no va a salvar a ninguna persona que está a tu alrededor. ¿Quiere decir, esposo, que la esposa con la cual duermes todas las noches, y espero que estén durmiendo juntos, o en cuartos separados, donde quiera que estén, bajo el mismo techo, tu fe, varón, no la va a salvar a ella? Y es lo mismo para con la mujer. Hermana, tu fe, tu fidelidad a Dios, tu temor a Dios, no va a salvar a tu viejito. A ese gordito que está ahí junto a ti, ronque, no lo va a salvar. Padres, ustedes que tienen fe en Dios, que aman a Dios, que son temerosos de Dios, que están caminando con Dios, su fe no va a salvar a sus hijos. ¿Está claro, hermano? ¿Lo podemos ver? Dios va a traer juicio sobre el pecado. Y va a entrar a tu casa el juicio de Dios. Y va a ir cuarto por cuarto, habitación por habitación, como en los días de Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó por la ciudad. Y si la sangre del cordero no estaba sobre los dinteles de la puerta, eran bad news, malas noticias. Imagínate cuando el juicio de Dios venga sobre tu casa. Cada persona en tu casa, cada hijo tuyo, cada cónyuge va a ser juzgado individualmente. Y el que sea hallado fiel a Dios se va a salvar. ¿Y el que no? ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a terminar en el infierno. Es un grave error, hermanos, pensar que tener amigos que son cristianos nos van a dar la oportunidad de ser salvos. ¿Saben que hay muchas personas que van a la iglesia porque piensan que al estar rodeados de personas justas, santas, piadosas, se van a salvar? Algunas otras personas, y lamentablemente he escuchado esto por muchos años y yo mismo creía esto en algún momento de mi vida, que con el simple hecho de ser miembro de una buena iglesia podía salvarme. Y hay ciertas personas que están buscando ser miembros de una buena iglesia. Y están buscando una buena iglesia, una iglesia donde se predique la palabra, una iglesia donde las cosas se estén haciendo de acuerdo a lo que Dios dice, con la esperanza de que al estar dentro de ese edificio, al haber participado y ser del grupo, se van a salvar.
Pregunta, ¿eso es verdad, hermanos? Solo porque soy parte de este grupo lleno de tanta gente piadosa, recta, temerosa de Dios, apartada del mal, ¿me voy a salvar? ¿Será posible, hermanos? No. Y si lo crees, has estado engañado, engañada por algún tiempo. Ninguna buena iglesia te va a salvar. La salvación es personal, hermanos, y cada uno de nosotros es responsable de cómo responde ante Dios. Si una persona persiste en pecar, si una persona persiste en pecar y insiste y dice, yo voy a pecar hasta que me muera, tus oraciones, mis oraciones, las oraciones de esta iglesia, no lo van a salvar. Jamás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque Dios es justo. ¿Ustedes piensan que va a ser justo que Dios salve a un impío que persistió en pecar toda su vida? ¿Será justo eso de parte de Dios, hermanos? No. Dios no es injusto. Y lo está diciendo aquí Dios. Mira, si Noé, si Daniel, si Job estuvieran en medio de ustedes, solo ellos se salvarían. No salvarían ni a sus propios hijos. Razón por la cual, hermanos, nosotros no creemos en el purgatorio. ¿Saben que algunas personas piensan que hay un lugar intermedio antes del infierno y el cielo? Si te mueres, caes en el purgatorio y más vale que los que están allá arriba, en la tierra todavía, estén haciendo oraciones por ti, porque si no, no te van a sacar de ahí. Y ahí viene el asunto, ¿verdad? Si eres buena onda con la familia, pues gloria a Dios, porque a lo mejor van a orar por ti. Y van a hacer misas para sacarte de ahí, pero si eres mala onda, que se quede ahí. ¿Ustedes piensan que eso es verdad, hermanos? No. Tenemos que tener esto en mente. Dios es un Dios que va a juzgar con justicia, hermanos. Por lo tanto, tú puedes dormir tranquilo. ¿Podemos dormir tranquilos, hermanos? ¿Sí o no? Paz me acostaré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y esa es mi confianza, Cristo Jesús. ¿Por qué voy a estar en el cielo yo, hermanos? ¿Por qué Noé está en el cielo? ¿Por qué Daniel está en el cielo? ¿Por qué Job está en el cielo? ¿O son parte del reino de los cielos? ¿Por qué? Porque confiaron en ¿quién? En el Mesías, Cristo Jesús. Ellos entendieron qué es lo que Dios requería para que ellos pudieran ser parte del reino de los cielos. Y fueron fieles a Dios. Y permanecieron en Dios. Y vinieron los problemas y continuaron con Dios. Vinieron los juicios sobre ellos, vinieron grandes cosas y sin embargo ellos, hermanos, persistieron aún en medio de la muerte y fueron salvos. Ahora note conmigo en el versículo 21. Algo interesante aquí que quiero mostrarles en cuestión de nada puede parar el juicio de Dios, nada lo podrá parar, hermanos. Dios tiene una razón, es el pecado que hay en ellos, Dios es justo, va a hacer todo como es debido. Pero nota lo que les dice aquí en el versículo 21. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, siendo que es verdad que Él solo salva a quienes son fieles y destruye a los que no. Versículo 21 hay una pregunta, ¿cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? ¿Cuántos juicios va a enviar, hermanos? 4. Espada, hambre, fieras y pestilencias. La espada quiere decir guerras. ¿Qué es lo que siempre pasa cuando hay guerra, hermanos? Carestía de cosas. Es el hambre. Y si ustedes estudian las guerras pasadas, todas las guerras, todas, absolutamente todas, siempre tienen que lidiar con el hambre, la escasez, las fieras, hermanos, el reino animal. Y ahorita les voy a mostrar algo interesante en cuestión del reino animal, cómo Dios usa el reino animal para traer juicio. Y luego dice pestes, pestilencias, es pestes, plagas. Y siempre que hay guerras, hay muertos. Imagínense una guerra donde mueren cientos y cientos y cientos de personas y están tirados por todos lados. Aún en desastres naturales, ¿se acuerdan de Haití? Cuando hubo un gran terremoto en esa isla.
y había muertos por todos lados y nadie los enterraba, y la peste y las plagas y todas las enfermedades que empezaron a surgir a causa de eso, tuvieron que quemar los cuerpos en las calles para poder eliminar todas esas plagas que podía causarles muertes en masa. Pero dice el Señor aquí, yo voy a traer mis 4 juicios terribles. En otras palabras, Dios tiene una razón para juzgarlos, Dios es justo y va a hacer justamente todo, pero nada lo va a poder parar. Él va a continuar con sus 4 juicios terribles. Hablando de las fieras, hermanos, algo interesante que quiero mostrarles acerca de cómo Dios opera. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Moisés los está guiando por el desierto y los está llevando y de repente dice, no tenemos que comer, no tenemos que beber? Y empiezan a quejarse y a murmurar y dice, hey, para eso nos sacaste, para morir aquí en el desierto. ¿Y saben lo que dice la Biblia en Números 21:6? Escuchen esto, Números 21:6. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes o venenosas que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Números 21:6. Dios envió serpientes para que los mordieran. Algo chistoso para mí. Segunda de Reyes 2. Escuchen esto, versículo 23 y 24. Segunda de Reyes 2, 23, 24. Ustedes conocen a un profeta llamado Eliseo, ¿verdad que sí? Y Eliseo estaba en una ciudad llamada Betel. Iba por el camino y salieron unos muchachos de la ciudad de Betel y se empezaron a burlar de él. Y le decían, calvo, viejo calvo, sube, ándale, calvo. O sea, estaba pelón y se estaban burlando de él. Y Eliseo voltea para atrás donde estaban ellos y los maldijo en el nombre de Jehová. ¿Y saben qué pasó? De repente salieron 2 osos del monte y despedazaron a 42 muchachos. ¿Quién piensan ustedes que mandó esos 2 ositos? Dios, por andarse burlando del pelón profeta. Para mí fue chistoso, ¿no? Imagínate, estás burlándote del pelón y salen. Eso quiere decir que no se burlen de los pelones, por favor, porque pueden salir los ositos. Ahora, ¿quién mandó esos osos, hermanos? Dios. ¿Quién mandó las serpientes? Dios. Ahora, en Segunda de Reyes 17, versículo 25 y 26, Segunda de Reyes 17, versículo 25 y 26, la Biblia dice que el rey de Asiria conquistó Samaria y empezó a llevar allí a gente de Babilonia, de una ciudad que se llamaba Cuta, Aba, Amat y Sefarbaim. Y sacó a todos los judíos de ahí, de Samaria, y envió a todas estas gentes de otras ciudades. Pero la Biblia dice que como ellos no conocían a Jehová, no adoraban a Jehová, Dios mandó leones. ¿Qué mandó Dios? Leones en medio de ellos y los hicieron pedazos. Tanto que los que sobrevivieron fueron y se quejaron con el rey de Asiria. Dijeron, hey, mira lo que está pasando. Y tuvieron que regresar algunos judíos para que establecieran una vez más la adoración a Dios, para que se fueran los leones. Y de ahí, la mezcla de los judíos con todas estas otras naciones creó lo que nosotros conocemos como los samaritanos, que son mitad judíos y mitad de otras naciones. Pero lo interesante es que Dios envió leones para destruirlos. Hermanos, ¿Dios tiene poder sobre el reino animal? Sí. Y Dios le está diciendo a Ezequiel, mira Ezequiel, voy a traer juicio, va a haber guerras, va a haber hambres, va a haber pestes y voy a usar al reino animal para castigar a estas personas. Veamos ahora, por favor, versículo 22 y 23, la última parte de esa sección. Algo interesante que vamos a ver de Dios aquí. Y es un remanente. Dios salva un remanente. Una vez más, Dios tiene una razón para juzgarlo. Es el pecado, Dios va a ser justo, va a salvar a los piadosos y destruir a los impíos. Y va a proceder con sus 4 juicios que ha mencionado. Pero observa, dice el 22, sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente. Va a haber sobrevivientes. Hijos e hijas, hombres y mujeres, que serán llevados fuera. Y aquí que ellos vendrán a vosotros y veréis, nota aquí, sus caminos y sus
hechos, o sea, su conducta y sus obras. Y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella. Esto, hermanos, habla de la fidelidad de Dios. Dios salva a un remanente. ¿Por qué lo salvó? Porque si ustedes recuerdan, Dios le prometió a Israel darles la tierra prometida. ¿Acaso no, familia? ¿Y cómo lo va a hacer si mata a todos? Tiene que dejar a algunos. Y dejó hombres y mujeres. ¿Y por qué necesitamos hombres y mujeres? ¿Qué hubiera pasado Dios si Dios deja puros hombres? ¿Iban a poder reproducirse? ¿Qué tal si dejaba puras mujeres? ¿Iban a poder reproducirse? No. Tuvo que dejar hombres y mujeres para que ellos pudieran mantener su grupo. El país de Israel que nosotros conocemos hoy es gracias a ese remanente, hermanos. La tierra prometida está en sus manos, no toda por completo, pero está en sus manos porque Dios es fiel. ¿Cómo es Dios, hermanos? Fiel. Ahora, este grupo de sobrevivientes, es lógico pensar que había impíos y había hombres piadosos. Ezequiel era uno de ellos, Daniel era otro, los amigos de Daniel eran otros hombres piadosos. Había muchos hombres de Dios que sobrevivieron, pero también había impíos, paganos, hombres y mujeres que habían pecado contra Dios, que Dios en su misericordia les dio chance de que sobrevivieran, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a lo que dice. Y en su fidelidad, hermanos, el pueblo de Israel existe hoy. Ahora, para nosotros, como dice aquí, es consolación. Porque sabemos, hermanos, como dice la Biblia, si pecado hemos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermanos? A Cristo Jesús. Y si confesamos nuestros pecados, Él es siempre ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Podemos siempre echar mano de aquello que nosotros sabemos, y es de que Dios es un Dios de misericordia, es un Dios fiel para con lo que dice, pero también debemos entender una parte muy crucial aquí, hermanos. No podemos cruzar esa línea en donde nos convirtamos en infieles, personas que le dan la espalda a Dios. Una vez que tú y yo cruzamos esa línea, adiós. Estamos ante las manos de un Dios que trae juicio sobre el pecado, hermanos. Y por último, vean lo que dice el versículo 23. Y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos. Y aquí está la parte interesante al final. Y conoceréis, sabrán que no sin causa, escucha, no sin causa. Dios tenía una causa para hacer todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Hermanos, sí, Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Y entonces, ¿cómo es que si Dios es bueno, por qué pasan calamidades? ¿Por qué hay tantas cosas horrendas en la tierra? ¿Saben por qué, hermanos? Por el pecado del mundo. Y cuando el pecado está allí, en una persona, en un grupo, en una sociedad, en una nación, en la tierra, Dios tiene una razón para permitir las calamidades, las pestes, las guerras, las hambres, aun las fieras que vengan y destruyan, hermanos. Dios nunca hace algo sin causa. Si hay una calamidad en nuestra nación, más allá de algo que nosotros podamos controlar o sobrevivir, hermanos, es porque Dios está juzgando. Yo siempre me pregunto, hermanos, ¿cómo es que en México, un país que experimentó un terremoto brutal en cierto año, en cierto día,
Yo te pregunto, ¿cómo es posible que el mismo día hayan tenido otro terremoto brutal? Yo te pregunto, ¿será coincidencia? ¿O será que Dios está juzgando a esa nación? Yo te pregunto, ¿será posible que Dios esté juzgando a esa nación, hermanos? ¿Será posible? ¿Sí o no? ¿Será posible? Yo creo que sí, hermanos. ¿Por qué Dios permite calamidades como esas? Bueno, yo creo que México necesita reconsiderar sus caminos. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué en cada estado de la nación, hermanos, hay inquietud entre la gente? Hay inseguridad. ¿Por qué, hermanos? Yo creo que deben reconsiderar sus caminos. Ahora, nuestra nación, hermanos, ¿está exenta de ser juzgada por Dios? ¿Será que nosotros también necesitamos poner atención y tener cuidado? Porque, hermanos, Dios puede enviar guerras o permitir guerras, hambres, pestes, fieras salvajes para juzgarnos. Recuerden, Él nunca va a hacer algo sin una causa. Llevémoslo por último al plano personal, hermanos, y quiero dejarlos con esto. Yo creo que muchas veces nosotros somos la causa de nuestras propias calamidades. Porque hay pecado en nosotros. Porque pecamos contra Dios. Y quiero invitarles a que reconsideremos nuestra vida delante de Dios. Yo creo que aquí todos queremos vivir una vida sin problemas y sin circunstancias difíciles. ¿Verdad que sí, hermanos? Y mucho menos calamidades. No está garantizado que al dejar de practicar el pecado no vaya a haber situaciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que muchas veces va a haber situaciones sin necesidad de que yo esté haciendo algo malo delante de Dios. Como lo que le pasó a Job. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Job no estaba haciendo nada malo, sencillamente es que Dios le estaba mostrando al diablo qué clase de hombre era Job. Pero gracias a Dios que yo no soy como Job. Yo no espero que un día Dios le esté presumiendo al diablo qué clase de hombre soy yo. Por lo tanto, en ese lado estoy tranquilo. Pero lo que sí tengo que tener mucho cuidado, al igual que tú, hermano, hermana, es de que dejemos de practicar el pecado. No podemos jugar al fuego sin quemarnos. ¿Estamos de acuerdo, familia? Tengamos cuidado. No importa qué tan pequeño o qué tan grande sea el fuego que esté delante de nosotros. Si seguimos persistiendo, insistiendo o buscando estar en esa área que no debemos, nos vamos a quemar. ¿Y qué es lo que va a pasar? No importa que estés viniendo a la iglesia, no importa que estés orando, no importa que estés leyendo tu Biblia, no importa que tu amigo sea el pastor o Pastor Spiri, que para mí es más espiritual que yo, o la hermana Arcelia. No importa que estés con ellas en la reunión de oración o con los varones en el estudio. Si hay pecado en nosotros, el juicio de Dios nos va a alcanzar. La piedad y la justicia de nadie que esté a nuestro alrededor nos va a salvar de que lo nosotros mismos hemos permitido en nuestras vidas. Amén, hermanos. Por lo tanto, quiero exhortarlos a que juntos entendamos lo que la Biblia dice. Ahora, hijos, la fe de tu papá no te va a salvar ni de tu mamá. Por muy pegado que estés a sus faldas. ¿Okay? Aunque seas hijo de papi o mami. Si tú insistes en pecar, las consecuencias van a llegar a tu vida. Por lo tanto, busquemos, hermanos, apartarnos de cualquier cosa que tenga que ver con el pecado, para que Dios no tenga ninguna causa para traer calamidades a nuestras vidas o para disciplinarnos. Porque recuerden, Dios al que ama, disciplina. ¿Por qué no mejor? Busquemos obedecer a Dios. Como Noé, como Daniel, como Job. Perfectos, justos, temerosos de Dios, que caminan con Dios, que aman a Dios, que son fieles a Dios. Que pase lo que pase, van a siempre hacer lo que es justo y correcto delante
de Dios. Hermanos, Dios es bueno y quiere bendecirte grandemente. Solamente mantente bajo las bendiciones de Dios. No te apartes a diestra ni a siniestra.